Saludos y muy buenas noches, bienvenidos todos, bienvenidas a todas a este escenario, nuestro programa de Alacantí Televisión de actualidad política, económica, social, que vive ya los últimos días en vista a las elecciones del 28 de mayo. Aquí hablamos sobre todo de todo lo que le interesa, sobre todo de las elecciones, de nuestros políticos, de los candidatos, enfilando ya rumbo a ese 28 de mayo. De hecho, solamente quedan 19 días, no sé si 500 noches también, me temo que sí, para muchos de nuestros políticos, ya que tenemos a Sabina el día 12 de mayo, creo que es, y además con todas las entradas ya vendidas. Mucha suerte a los alicantinos que pueden ver a Joaquín Sabina aquí en la Plaza de Toros. Seguro que canta esas 19 días y 500 noches. 19 días quedan para las elecciones del 28 de mayo. Suerte a los alicantinos, que no es mi caso. Me quedo con ganas de ver a Joaquín precisamente en estas elecciones. No de vivirlas a tope, porque es lo que estamos haciendo aquí en Alacantí Televisión en cada día de martes a las 10 de la noche en esta cita que tienen con la actualidad política. Siempre nos gusta traer los temas de actualidad política, era obligado. Ha entrado como un cañón de lleno la vivienda en el debate político de estas elecciones del 28M municipales y autonómicas. Y nosotros lo que vamos a hacer hoy desde una perspectiva de provincia de Alicante, pero nos vamos a parar bastante además con detenimiento a analizar lo que son los anuncios que los políticos han hecho desde diferentes formaciones a lo largo de los últimos días. Para intentar comprenderlos un poco, son muchos, es difícil, tampoco tenemos mucho tiempo, pero lo vamos a intentar. Y lo vamos a hacer con un hombre que conoce perfectamente el sector y que hoy nos acompaña. Se trata de Jesualdo Ros, que es el secretario general de Provía, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante, quien nos acompaña y se lo agradecemos en el plató de El Escenario. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Tamar. Muchas gracias a vosotros. Muy amable, y ya digo que son muchísimos los impactos que nos llegan, y no me equivoco, ha entrado la vivienda de lleno en la actualidad política y en las elecciones del 28M. Efectivamente, así es. Ha sido... Están como abrumados un poco, sí, ¿no? Efectivamente, estamos abrumados, cada día es una noticia, ¿no? La verdad es que es bueno, ¿no?, que se hable de vivienda, porque, bueno, efectivamente la vivienda es un eje de transmisión social, es en definitiva, pues un signo, ¿no?, de bienestar de una sociedad avanzada, ¿no? Pero probablemente la forma de hacerlo no sea la más adecuada. Creo que estamos cayendo en un electoralismo, ¿no? Entiendo que es necesario, o entendemos que es necesario, primero, planificar las cosas, hacer una planificación a corto, medio y largo plazo. La vivienda no es algo que se tenga que sacar recurrentemente cuando llegan las elecciones, sino que es necesario una planificación, y más pensando que el proceso inmobiliario es un proceso muy largo, ¿no? En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que la gestión de la vivienda corresponde a las comunidades autónomas, no corresponde al gobierno. O sea, es el gobierno central el que legisla, pero es la comunidad autónoma la que gestiona, ¿no? Y eso quiere decir que, como ha pasado, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no?, si es de distinto signo, hubo un momento en el que, como consecuencia del pacto del Botanic, la vivienda pasa a manos de la Consellería, o la Consellería de Vivienda pasa a manos de Unidas Podemos. Que evidentemente pues tienen unas ideologías distintas a las que se puedan tener desde la Administración Central, ¿no? Y es esa consellería la que precisamente tiene que gestionar esas decisiones que se toman en Madrid. Y por tanto ahí hay muchas diferencias. Y en tercer lugar, creo que no es una cuestión solamente de dinero y de anuncios, ¿no?, sino que es necesario efectivamente sentarse, hacer una revisión normativa. Hay que crear confianza en el arrendador para incentivar esto. Hay que facilitar, mediante eliminación de trámites burocráticos y demás, pues la inversión por parte de las grandes empresas. En definitiva, creo que se está haciendo de una manera muy precipitada y sin conocer realmente cuál es el funcionamiento del mercado inmobiliario. Nos quedamos, Jesualdo, con este primer análisis, y vamos ahora con algunos de esos anuncios claramente políticos que hemos tenido en los últimos días, para saber la opinión desde su sector y de su organización, desde Provía. Y lo vamos a hacer también a modo de tertulia con nuestros habituales comentaristas. Hoy nos acompañan aquí en este primer estudio de Alacantí Televisión dos periodistas, dos buenos compañeros, como son Miquel González, que es el director del Alicante Plaza. Hola Miquel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Habitual comentarista, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Pueden leer a Miquel y a todo su equipo en Alicante Plaza cada día.
realmente también volando ya hacia el 28M con toda la actualidad política. Y también nos acompaña Iván Muñoz, es periodista, compañero, experto en comunicación y marketing digital y director de la agencia Comunica Alicante. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. También, bueno, pues planeando hacia ese 28M. No sé si alguno de vosotros tenéis entradas para Sabina. No tenemos la suerte, porque Miquel se han agotado en la Plaza de Toros en dos conciertos. Cosa que está muy bien para los que pueden ir, que no es el caso, y para los fans de Sabina como soy yo, pues una pena, había que haber estado un poquito más rápido. Con Iván, con Miquel, en la segunda parte analizaremos toda la actualidad política, en especial también con el tema de la vivienda. Y vamos a ir con algunos aspectos y algunos anuncios, que son tantos que realmente vamos a intentar sintetizar, ¿no? O por lo menos saber su opinión de lo que puede ser factible, de lo que es claramente electoralista, o desde Provía, cómo lo ven, ¿no? Cómo valoran estos anuncios. Y vamos quizá por el primero. El primero de ellos fue pues esa movilización de 50.000 viviendas de la Sareb que anunció el Gobierno, que anunció el presidente del Gobierno, para alquiler social y alquiler asequible. ¿Cuál es su valoración? ¿Cómo valoraron esa uno de los primeros claros anuncios dentro del periodo casi electoral? Mire, la Sareb se constituyó, el Banco Malo se constituyó en el año 2012 para dar salida a todos los activos tóxicos. O sea que lleva 11 años funcionando. Lógicamente, en esos 11 años han salido al mercado los inmuebles que probablemente sean de mayor calidad. Eso significa que la mayoría de esos 50.000 viviendas de las que se hablan, en principio, pues están en zonas donde no hay demanda. Es decir, yo necesito acceder a una vivienda en Alicante, no en Orihuela o en Albacete, ¿no? Entonces no están en las ubicaciones realmente demandadas en su gran mayoría. También es verdad que hay un gran número de ellos que están muy deteriorados y hay un gran número también que están ocupados, ¿no? Podía corresponder en principio alrededor de unos 2.000 viviendas, se ha hablado de la Comunidad Valenciana, ¿no? Pero creo que la cifra es muy alta. Me parece que nos vamos a quedar mucho más lejos. Creo que hay que ser realistas, pero bueno, efectivamente es una medida. Si pueden ser 50, 100 o 200 familias o jóvenes las que se pueden ver beneficiados de esa medida en la provincia de Alicante, pues bueno, pues es un pasito más, ¿no? Pero es parte de esa gran política, de ese pacto que se debe hacer. Pero ahí queda todavía mucho, queda mucho. Eso no es de la noche a la mañana, insisto. No están en una buena ubicación, están todas deterioradas o gran número de ellas están deterioradas y un gran número pues están ocupadas con K. Ahora hablaremos también de eso precisamente, sobre todo al hilo de la nueva ley de vivienda, la presentada también, nueva ley de vivienda presentada pues, por el Gobierno, ¿no? Uno de esos aspectos pues es precisamente todo lo que habla del inquilino desde la ocupación, pero luego hablamos de eso. Porque en este sentido, nada más saber este anuncio del Gobierno con viviendas de la Sareb, también el presidente Ximo Puig en la Comunidad Valenciana hizo otro anuncio, se sumó un poquito a esta política y ofreció financiación y suelo público a las promotoras, a promotoras que ustedes representan, para viviendas de alquiler asequible. ¿Cómo vio ese anuncio desde la Generalitat Valenciana? Bueno, yo creo que aquí hay algo muy grave. Hay algo muy grave y trato de explicarme. Vamos a ver. Insisto, como decía al principio, en el año 2019 se pacta el Botanic y cada partido político se asigna una materia, un área distinta del Gobierno. Podemos se quedó con el área de vivienda, hasta tal punto de que ni Compromís ni Partido Socialista tenían absolutamente nada que decir en materia de vivienda. No podían decir ni esta boca es mía, ¿no? Es decir, el presidente Puig ha estado los 4 años con las manos atadas, porque era una materia exclusivamente de Podemos, ¿no? Claro, ahora ya cuando han pasado los 4 años es cuando ya se pueden hacer esos anuncios, ¿no? Creo que eso es muy grave. O sea, esa competencia en materia de vivienda no se debería haber dado a esta formación política que probablemente no está acorde a los criterios con los que hay a nivel estatal y que en general pues no es lo que la mayoría de la gente está demandando o que tiene asumido, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista ideológico, ellos están en contra de acceder a la vivienda en propiedad y están todas las políticas fomentadas hacia el alquiler.
Lo cual yo, pues bueno, creo que eso es un error, ¿no? Y en segundo lugar, creo que esta medida no es nueva. Si es que eso es lo que ha estado haciendo Podemos, la Consejería de Vivienda, lo ha intentado durante 4 años, ¿no? Efectivamente, la primera vez salió muy mal porque sacaron a concurso público unas parcelas que nosotros ya del sector le decíamos, os equivocáis, no vais a tener demanda, se va a quedar el concurso desierto por una serie de motivos. Aún así continuaron haciendo y efectivamente el concurso no hubo nadie que se presentó. Lo han sacado por una segunda vez y bueno, pues han quedado por las condiciones que se han puesto, pues ha quedado excluida la pequeña y mediana empresa de la Comunidad Valenciana y solamente han podido acceder grandes grupos de inversión de fuera de la comunidad. Y solamente se ha presentado un solo grupo. Me imagino que estarán esperando a la semana que viene o la próxima para hacer el anuncio de esa adjudicación y se van a hacer un número importante de viviendas en alquiler en San Juan, San Vicente, Alicante, Gandía, Valencia, etcétera, con un número importante. Estamos hablando de cerca de 900 viviendas, ¿no? Que se tendrán que poner en marcha. Por eso, insisto, primero, es grave ese pacto. Creo que la vivienda es un tema muy serio, como que deberían de coger partidos que efectivamente tienen experiencia de gobierno, ¿no? Y no se debería haber cedido en esa materia, ¿no? Y en segundo lugar, pues insisto, la medida no es nueva. Si es que eso se ha intentado con muy poco éxito, ¿no? Y otro dato también importante, y es que no hay suelo de calidad. La Administración no tiene suelo de calidad en condiciones para hacer eso. Lo hemos visto conjuntamente, hemos estado con ellos. No hay suelo en condiciones para poder hacer eso, con lo cual, al final es un brindis al sol. Avanzamos. Ya digo que vamos dando pequeños comentarios, ¿no? Pequeños análisis a una materia que realmente es muy amplia y nos daría mucho para hablar. Pero creo que es interesante que todos nuestros televidentes, los alicantinos, sepan un poco cómo se trasladan, ¿no? Todos los anuncios también, a nivel estatal, autonómico, a nuestra provincia. Hablamos de la nueva ley de vivienda y tampoco es fácil, ¿vale? Porque tiene muchos aspectos. Pero ¿en qué incidirían? Lo que más resalta pues son aspectos polémicos de la ley, lo que se refiere a la ocupación, a la dificultad del desalojo, ¿no? Por ejemplo, la policía no puede entrar no puede acudir ya por sorpresa a tener un desalojo. En principio se cuida al inquilino, pero tiene esta parte también, ¿no? De esa protección hacia el ocupa. ¿Hay razón para estar alarmados? Bueno, vamos a ver. Efectivamente tenemos un problema de emergencia habitacional, ¿no? Un problema de necesidad de vivienda en la Comunidad Valenciana y en España, ¿no? Y evidentemente hay que tomar medidas, ¿no? Probablemente en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero el error aquí, en lo que se produce, es en el cómo se consiguen esos objetivos, ¿no? Yo creo que en primer lugar lo que hay que hacer es dotar de recursos públicos suficientes, lo mismo que se hace en sanidad o se hace en educación, ¿no? Recursos públicos suficientes para destinarlos a vivienda. No hacer que los platos rotos o la fiesta la paguen otros, la pague el propietario, que es lo que se está haciendo en este momento, sino que se debe de disponer de dinero público en cantidad suficiente para poder afrontar eso. Y en segundo lugar, creo que es muy importante no asustar, no amedrentar al arrendador. Pero ya sea un arrendador institucional, fondos de inversión extranjeros o inversores que juegan un papel importante, también como al pequeño arrendatario, al pequeño arrendador, que la mayor parte de las viviendas que están en alquiler corresponden en España está en manos de pequeños ahorradores, ¿no? No se pueden mandar mensajes transmitiendo que se es tolerante con la ocupación o transmitiendo mensajes de que si no le pagan la renta al arrendador no habrá manera de lanzar al inquilino o no hay nadie que asuma esa renta. O mensajes como que si en determinadas zonas el alquiler lo va a fijar el Estado en lugar de fijarlo el arrendador. Todo ese tipo de noticias son lo que hacen que asustan al arrendador, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que es importante también que se escuche a quien realmente conoce el funcionamiento del mercado inmobiliario. Podremos estar de acuerdo, ¿no? Pero habrá que escucharlos. Habrá que escuchar al sector inmobiliario que conoce cómo funciona. Y si vamos a dar, por ejemplo, avales, habrá que escuchar a la banca también, porque luego al final son ellos los que van a tener que dar la financiación, ¿no? Básicamente, creo que se ha hecho de una manera precipitada.
Se presentó un proyecto de ley hace un año y medio. Quedó eso en el cajón porque evidentemente el Partido Socialista era consciente de que eso era un desaguisado. Y ahora, antes de elecciones, inmediatamente, sin poder discutir y sin nada, sale. ¿Vale? Y lo veremos la semana que viene, el día 17 creo que es, el día 18 se publicará, se aprobará, perdón. Paramos un poquito, doy la voz también a mis compañeros en la mesa, bueno, para que podáis, tanto Miquel como Iván, hacer alguna pregunta o alguna reflexión, Miquel, sobre cómo ha entrado la vivienda en la campaña política, ¿no? Bueno, yo creo que había otros debates y había que sacar ideas nuevas y, como bien ha dicho Gesualdo, la ley estaba en el cajón y ha salido ahora. Y quien la ha lanzado hay que darle cierto mérito porque la ha metido en el debate político. Es decir, el promotor éxito ha tenido porque estamos hablando de eso y no de otros temas. Yo creo que es un tema complejo, que no tiene fácil solución de hoy para mañana. Gesualdo lo sabe, el tema inmobiliario necesita de mucha planificación porque primero hay que tener el suelo, los suministros y después construir las casas, que no es fácil. A mí lo que me preocupa en estos momentos, imaginando que todo fuera bien, que la ley se aprueba, que las viviendas de Sareb pueden salir, que allá donde hay solares públicos se promociona, ¿el sector privado tiene capacidad en estos momentos para, con la demanda que hay para la vivienda privada, ponerse a hacer vivienda pública? Esa es mi preocupación. ¿Hay suficiente músculo empresarial para, si se encargan 1000 viviendas, poderlas hacer? Vamos a ver. Efectivamente se ha producido durante los últimos años un cambio de tendencia. Y ha habido muchas empresas que estaban especializadas en hacer vivienda de primera residencia y se han tenido que desplazar a hacer vivienda de segunda residencia o vivienda turística o turismo residencial, ¿no? Precisamente por todos los problemas que hay, ¿no? Llevamos 7 años reclamando que se publique un reglamento de vivienda de protección oficial. 7 años reclamando que queremos hacer VPO, pero no hay manera. Creo que está a punto, ¿no? Ese reglamento. Sí, está a punto. Las palabras hace año y medio ya estaba terminado. Hace año y medio se podía haber publicado, pero por determinados motivos, no creo que sea por motivos electoralistas, sino que ha sido por la cantidad de informes internos que se tienen que emitir, y bueno, parece ya que definitivamente por cuarta vez este viernes va a ir al Consejo. Será la cuarta vez que vaya al Consejo, ¿no? A partir de ese momento podemos empezar a hacer viviendas de protección oficial, iniciativa, pero pensemos que hemos perdido ya 7 u 8 años, a pesar de insistirlo una y otra vez, pero 7 años sin poder hacer vivienda de protección oficial. Vamos a poder empezar a hacerla ahora. Empezar a hacerla ahora, la verdad es que la empresa lo tiene que pensar muy bien. O sea, en qué proyecto me embarco, con qué condiciones y cómo está la situación. Entonces, evidentemente, es peligroso. Y a todo eso se añade encima pues un problema de falta de mano de obra, un problema de costes de construcción, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, que la situación es difícil. Pero yo confío que efectivamente, si esto sale, a pesar de todo, porque hay voluntad y hay ganas, van a salir proyectos, principalmente en municipios de toda la provincia, más que en la capital. Hombre, se lo pregunto porque el sector privado vive un buen momento. Es decir, la vivienda, la segunda residencia, yo creo que, y eso usted es conocedor, vive un buen momento, se están vendiendo y claro, es decir, dejar que un promotor deje de hacer algo que le genera bastante rentabilidad a irse a promover vivienda pública con los riesgos que hoy en día, aunque te lo dejen todo tasado, pero sabes que los materiales de construcción fluctúan, los precios fluctúan, la mano de obra escasea. Efectivamente, allá hay problemas, pero todo se puede solucionar. Hay empresas que tienen realmente una vocación por hacer vivienda protegida y además es bueno esa diversificación, ¿no? No habría problema en volver a esa actividad, ¿no? Simplemente hay que crear los miembros adecuados, el marco adecuado para poder desarrollar esa actividad. Gesualdo, pongo sobre la mesa algunos de otros anuncios de otras formaciones políticas. Por ejemplo, este de Compromís, de crear un impuesto especial para
para aquellos que ganen dinero con una transacción si el inmueble se adquirió hace menos de 18 meses. Es decir, tasar, poner un impuesto a quien haga negocio antes de 18 meses, de tener esa casa 18 meses. No sé cuál es su opinión. Bueno, pues me resulta de luego cuanto menos curioso que sea Compromís quien saque esto, cuando fue Compromís quien votó y defendió en su momento el Real Decreto, si no recuerdo mal, 26/2021, que regulaba la plusvalía y el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es el que regula precisamente esto, ¿no? Entonces ahora, después de eso, hacer ese cambio. Pero vamos a ver, yo creo que lo principal es que ese no es el problema. Ese no es el problema. Esas especulaciones o ese pelotazo hace 15 años o hace 20 años, pues podíamos conocer y veíamos que había fulanito había hecho eso. Hoy en día, en muy pocas ocasiones, eso yo creo que ha desaparecido. Entonces, entrar en eso me parece que no tiene mucho sentido, y además es que incluso puede ser contraproducente precisamente para la gente a la que de alguna manera más protección necesita. Imaginemos unos hermanos que han heredado una vivienda, necesitan venderla precisamente para pagar el impuesto sobre sucesiones, que dicho sea de paso es de los más altos de España, ¿no? Bueno, pues esos estarían penalizados precisamente porque tienen necesidad de venderlo. Se van a producir más ese tipo de situaciones que no aquellas en las que se produce especulación por alguien. Por lo tanto, en el fondo, yo creo que no vale la pena hablar, me parece una ocurrencia, ¿no? Último anuncio, el que hizo Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, sobre que el ICO avalará el 20% de la hipoteca de primera vivienda a jóvenes y familias con menores. Último de los anuncios políticos. ¿Qué opinión le merece? Bien, eso se ha aprobado con éxito. Hubo un programa que se inició en 2013 en el Reino Unido, que era Help to Buy, 100.000 viviendas, y la verdad es que funcionó bien. También funcionó algo similar en Francia, y nosotros ya los pusimos, ya lo planteamos al Gobierno. Incluso en 2018 se lo planteamos por escrito a las Cortes Valencianas, ¿no? Pero la realidad es que nos hemos encontrado en todo momento con una negativa, un rotundo no, por parte de la Consejería de Vivienda, que es la que lleva el tema aquí en la Generalitat Valenciana, precisamente por esa ideología de la que decía antes, que hay que fomentar el alquiler y penalizar lo que es la vivienda en propiedad. Y no llegamos, no se llegó a nada, ¿no? Bien, ahora parece ser que hay cambios. Yo me imagino que eso está más relacionado por el tema de los fondos europeos, porque al final son los fondos europeos los que se estableció unas condiciones en cuanto a financiación, y supongo que la imposibilidad de poder cumplir o gastar bien gastados los fondos europeos, pues lleva a tomar esta medida, porque hasta ese momento también el Ministerio de Economía estaba en contra de esta medida. Dicho eso, yo creo que en una sociedad plural, pues cabe absolutamente todo. Cabe la vivienda en alquiler, cabe la vivienda en propiedad, caben en fin, cabe un montón de opciones, cohousing, co-living, seniors, etcétera, ¿no? Y no hay por qué negarse, ¿no? Y esta es otra pieza más para eso. El problema que tenemos, y a mí lo que nos preocupa desde el sector, es que si de alguna manera se repite Botanic con Consellería de Vivienda en manos de Podemos, eso va contra la línea de la ideología de Podemos. De hecho, ya lo ha dicho a nivel nacional, no estaban de acuerdo con eso, ¿no? Porque eso supone que se le dé un aval a un joven o una familia con hijos para poder acceder a una vivienda. Con lo cual, ahí tenemos un problema. Y el segundo problema es el pliego de condiciones. O sea, habrá que verlo, hay que ver las condiciones, porque ya hemos tenido la experiencia en varias ocasiones, como antes decía, por ejemplo, con el concurso, hay que leerse la letra pequeña, porque si no nos podemos encontrar con que eso luego en la práctica no es viable. Y otra pregunta más, ¿se ha preguntado a los bancos? Porque son los bancos los que tienen que dar ese 20%, y le estamos diciendo a los bancos, oiga, ese 20% más tiene una penalización y tiene usted que dotar más en el Banco de España. No computa como un préstamo hipotecario, sino computa como un préstamo personal, ¿no? Por tanto, el esfuerzo que tiene que usted hacer es mayor. Y además le voy a decir otra cosa, y es que si el inquilino no le paga, usted no puede ejecutar la vivienda, porque no puede expulsarlo, porque como tiene una línea, no puede ejecutarlo, ¿no? Con lo cual, la entidad financiera va a dar esa financiación. Esa es la siguiente pregunta. Por eso antes hablaba de la necesidad de poder hablar con quien realmente conoce y está en el mercado inmobiliario. Esas dos cosas son preocupantes. Tanto la gestión que se puede hacer a nivel de comunidad autónoma,
como segundo, cuál es la letra pequeña de eso, porque estamos acostumbrados a la letra pequeña pasa absolutamente en todas las cosas. Pero en principio, si funciona bien, pues bienvenido sea, ¿no? Gesualdo, le agradezco muchísimo sus opiniones, sus aclaraciones también, su concisión en una materia tan complicada, y que haya estado con nosotros en este estudio de Alacantí Televisión. Seguimos muy de cerca su trabajo, mucha suerte, que sigan peleando por el sector, que al final también es el motor de la provincia de Alicante, uno de los motores importantes, económicos importantes. Lo dicho, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias al secretario general de Provía. Nosotros nos quedamos ya aquí en esta mesa para hablar de todo lo que hemos escuchado, de vivienda, pero también para analizar las últimas noticias políticas que nos llevan hacia el 28M. Lo vamos a hacer aquí, en el escenario. No se vayan, unos minutos de publicidad y aquí seguimos.